Es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. En nombre de Diana Chirinos, directora de este espacio, del equipo periodístico y de producción que hace posible que estemos al aire. Les doy la bienvenida. Tenemos 2 horas para revisar lo que es noticia alrededor del mundo. Vamos a comenzar. Como un atentado a la democracia, así ha calificado Evo Morales la inhabilitación que finalmente se decretó. Hubo información alrededor de eso, hubo desmentidos por parte del Tribunal Supremo Electoral, pero ya es oficial. El expresidente boliviano no podrá participar como candidato al Senado en territorio boliviano porque reside fuera del país. Él ha acusado a los rectores del TSE de, según él, someterse a la voluntad del gobierno interino que preside Yanine Áñez y también a las órdenes de Estados Unidos. Desde Argentina, Evo Morales rechazó su inhabilitación como candidato a senador. El expresidente boliviano calificó de atentado a la democracia la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Esta inhabilitación es otro error jurídico. Esa inhabilitación a Evo en especial es un atentado a la democracia o tienen miedo a la democracia finalmente. Morales acusó a los rectores del TSE de obedecer órdenes de intereses extranjeros. No están garantizando una elección limpia ni transparente. Con este hecho, lamentablemente el Tribunal Supremo Electoral se somete a la dictadura y a las políticas norteamericanas. Y es que en la noche del jueves la autoridad electoral decidió inhabilitar la aspiración política del exmandatario. Por no cumplir con el requisito de la residencia permanente, dispuso la inhabilitación de Yasmín Barrientos, candidata a la vicepresidencia del FPV, y la inhabilitación de las candidaturas al Senado de Mario Cosío por Tarija, Evo Morales por Cochabamba y Diego Pari por Potosí. En diálogo con el programa La Mañana, el exsenador Adolfo Mendoza rechazó la decisión del máximo órgano electoral. Esta inhabilitación, que es desde todo punto de vista jurídico totalmente desacertada, significa verdaderamente lesionar gravemente un proceso de elecciones libres, de elecciones transparentes. Mientras que desde el Partido Demócrata Cristiano señalan que la determinación está apegada a las leyes bolivianas. Si él se postula para el departamento de Cochabamba y vive en La Paz, incumple ese requisito. Por lo tanto, la decisión del Tribunal Supremo Electoral es de manera concreta y de manera muy de acuerdo al artículo 149 de la Constitución Política del Estado. En las calles, decenas de personas han salido a manifestarse a favor de la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Pero hay 2 caras alrededor de lo que va a vivir el movimiento al socialismo de cara a las elecciones del 3 de mayo, porque el candidato a la presidencia por el MAS, el partido que dirige Evo Morales, Luis Arce, permanece habilitado para participar en esta contienda. El economista de 56 años fue ministro de Economía y Finanzas en 2 periodos. El primero entre 2006 y 2017. Luego ocupó nuevamente la jefatura de la cartera entre enero del 2019 y noviembre de ese mismo año. Arce fue reconocido internacionalmente como el principal impulsor y artífice del crecimiento económico de Bolivia que se registró en los últimos 13 años. Tras varias consultas y reuniones, el movimiento al socialismo lo nombró como el candidato presidencial de esa tolda política que aspira a recuperar el poder tras la renuncia de Evo Morales. Está con nosotros Jorge Edulón Fernández, cientista político y docente universitario. Gracias por estos minutos para nuestra audiencia. Bienvenido. Un gusto para mí estar con ustedes. Un saludo cordial a tu persona y a toda la gente que nos está viendo. Jorge, mira, hay 2 visiones en este momento y las vimos en el informativo de NTN 24 al mediodía con el contraste, quienes apoyan y quienes rechazan esta decisión, quienes creen que es una decisión de Estado y otros que es una decisión política. ¿Cómo la ve usted
¿cuál es la perspectiva desde dentro del territorio boliviano a propósito de la inhabilitación de Morales? Bueno, sí, ha sido una decisión que ha costado bastante a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Hay que recordar a la gente que nos está viendo que es un Tribunal Supremo Electoral nuevo, son autoridades que han sido recién electas y por lo tanto tiene un grado de legitimidad bastante importante en Bolivia. De hecho, su presidente, que es Salvador Romero, es una persona muy reconocida, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, por su capacidad en el manejo de procesos electorales. Por lo tanto, esta decisión ha sido una decisión colegiada, pero no menos fácil en el sentido de que había que optar por tomar decisiones técnicas y también decisiones políticas. La decisión técnica tenía que ver, como ha justificado adecuadamente el Tribunal Supremo Electoral, con que Evo Morales y todas las personas que han sido inhabilitadas no residían en el país y menos en la circunscripción por la cual se presentaban para ser candidatos. En este caso, Evo Morales dejó de vivir justamente en el país por haber justamente aceptado el tema del asilo. Y esta fue la gran argumentación que tuvo el Tribunal Supremo Electoral, a partir además de la revisión de una denuncia, de una demanda que se hizo en su contra. Entonces, básicamente esa fue la decisión técnica y por supuesto también se valoró la decisión política en el sentido de que se sabía que si se inhabilitaba a Evo Morales y algunos otros personeros reconocidos del movimiento al socialismo, esto podía conllevar justamente un costo social y una efervescencia social que posiblemente se va a dar desde los militantes del MAS, desde los simpatizantes del MAS, que antes de la decisión del Tribunal Supremo Electoral ya habían anunciado que se encontraban en emergencia y que había la posibilidad de que tomen determinaciones justamente si es que la decisión del Tribunal Supremo Electoral era inhabilitar a Evo Morales. Por lo tanto, en resumen, esta decisión política y esta decisión técnica se ha tomado de parte de los vocales. Yo creo que acorde justamente a el espíritu de la democracia, del desarrollo democrático que debe haber en Bolivia y también generando un equilibrio. ¿Por qué digo que ellos han tomado una decisión política equilibrada? Porque en realidad, si bien han inhabilitado a Evo Morales, han habilitado al candidato a la presidencia, Luis Arce, que también tenía demandas, también tenía ciertas observaciones en su candidatura. Entonces, por una parte, han inhabilitado, reitero, a Evo Morales, pero también han legitimado la participación de Luis Arce como candidato a la presidencia. En ese escenario, en eso que nos estás comentando, Jorge, entonces, ¿qué le haría un mal menor al movimiento al socialismo como partido? ¿No tener a Evo Morales como candidato al Senado o no tener a Luis Arce como candidato a la presidencia, que es lo que finalmente sí se logró? Sí, yo creo que a todas luces esta decisión del Tribunal Supremo Electoral le hace bien al movimiento al socialismo, contrariamente a lo que se pueda pensar, porque en realidad le sirve de argumento al movimiento al socialismo para poder victimizarse. Hay que recordar que la lógica de la estrategia de campaña durante varios años del movimiento al socialismo ha tenido justamente que ver con la victimización, es decir, desde que el presidente Morales ha sido candidato, y estamos hablando de más de 14 años, 15 años, él siempre ha utilizado esta estrategia de víctima en contra del imperio, víctima, ¿no?, en contra de las clases medias altas, ¿no?, víctima con relación a su condición de cocalero y de campesino, etcétera. Y entonces yo creo que nuevamente se va a utilizar esta estrategia, estableciendo que lo han discriminado a Evo Morales, que no lo han dejado participar, y por lo tanto esto va a ser capitalizado definitivamente por el movimiento al socialismo para poder generar
más adeptos, ¿no? Más simpatizantes que están dentro del porcentaje de los indecisos. Jorge, en principio lo ayuda, apoya esa estrategia que has mencionado de victimización para salir adelante, para huir hacia el frente, pero ¿eso sería suficiente para volver al poder? Definitivamente no. A priori tenemos ya cifras de una última encuesta que ha realizado la empresa CS Mori para varios medios de comunicación a nivel nacional. Y esta encuesta, seguramente la conocen o la han mencionado, establece que el movimiento al socialismo ha llegado a un 31%. Desde los análisis y desde el cálculo de los datos estadísticos, este porcentaje sería o estaría llegando al techo del movimiento al socialismo, porque recordar que su piso histórico era en este último tiempo de 20 a 25%. Por lo tanto, yo creo que no le alcanza para llegar a un 50% más uno que le permitiría ganar en primera vuelta y menos llegar a un 40% con una diferencia de 10 puntos con el segundo. Por lo tanto, lo que va a suceder o lo que podría suceder es que haya definitivamente un balotaje entre, por supuesto, el candidato del MAS, Luis Arce, y el candidato de algún opositor al MAS, que está entre Carlos Mesa y Yanine Áñez. Y en este balotaje, definitivamente, según las proyecciones que se han realizado, ganaría el candidato opositor al movimiento socialismo, que tendría un gobierno débil, porque obviamente con ese 31% de representación en la Asamblea, el movimiento al socialismo se convertiría en una oposición muy, muy fuerte. Por lo tanto, la respuesta clara es: no le alcanza para poder ganar nuevamente las elecciones y por lo tanto se va a convertir el movimiento al socialismo desde el 3 de mayo del 2020 en un fuerte opositor a un gobierno de centro derecha. Sí, pero el movimiento político, el movimiento ciudadano alrededor del voto no es tan exacto como una fórmula matemática. Hay un 31%, como menciona Jorge, pero son 9 puntos porcentuales los que le acercarían a ese 40%, y si tuviera una distancia o una ventaja suficiente, podría dar la sorpresa y el MAS ganar en primera vuelta. Te pregunto ahora por el otro lado, el movimiento no simpatizante del MAS, el que no apoya a Evo Morales, el que no respaldó nunca a Evo Morales cuando fue presidente, pero que está bastante fraccionado. Hay muchas opciones y eso no podría ser, te pregunto, que llegara a ese 40% deseado el movimiento al socialismo? Sí, pero no te olvides que hay un requisito fundamental para que justamente pueda Evo Morales, el movimiento al socialismo, ¿no? Con el liderazgo de Evo Morales, ganar las elecciones. Tiene que ver justamente con lo que establece la ley electoral, ¿no? Y la ley de organizaciones políticas, en el sentido de que tiene que tener o 50% más uno o 40% con una diferencia de 10 con el segundo. Es decir, si no logra eso, no va a poder ganar en la primera vuelta. Y como bien mencionas, las últimas encuestas le dan 31%, y según los cálculos que se han realizado, este porcentaje estaría acercándose a su techo. Es decir, los cálculos se han realizado con relación al comportamiento electoral que ha tenido el movimiento al socialismo en las elecciones anuladas. Por lo tanto, no hay mucho donde perderse. Lo que va a suceder con la oposición al movimiento al socialismo seguramente también es fundamental para hacer este análisis, pero las proyecciones también y el comportamiento de voto que ha tenido la población boliviana más o menos hace pensar que va a nuevamente darse un voto útil. Bueno, habría que ver hacia dónde se mueven y si ciertamente ese 31 puede ser ya el techo y no crecería más el movimiento al socialismo. Antes de despedirte, Jorge, quería preguntarte por no los partidos, no los candidatos, no las instituciones, sino la gente. ¿Cuál es el ánimo en territorio boliviano para ir a este primer proceso electoral luego de lo que literalmente fue un fraude el 20 de octubre pasado y que dejó desanimados a muchos a propósito de la vulnerabilidad de la democracia a través del voto? Sí, bueno, en realidad hay un ánimo en general de las personas que no están de acuerdo y no estaban de acuerdo con que Evo Morales se repostule, y tampoco estaban de acuerdo con alguna candidatura del MAS porque consideran que el MAS es un partido fraudulento. Esa gente
que ha sido parte además de esta revolución que ha tenido como objetivo sacar a Evo Morales del poder. Esa gente lo que ha pedido y lo que pide todavía es que los opositores al movimiento al socialismo se unan, ¿no? Que haya una señal política poderosa, potente, y que ellos tengan la capacidad de elegir un solo candidato que pueda hacerle frente al movimiento al socialismo, este 31% de porcentaje. Lamentablemente, la oposición no ha podido por el momento organizarse de esa manera y elegir a una sola candidatura, y como ya lo hemos mencionado, ¿no? Hay por lo menos dos muy importantes que están a la cabeza de Carlos Mesa, Comunidad Ciudadana, y Juntos de Yanine Áñez, y detrás de esas dos hay 6 más, ¿no? Que están esperando o bien tener un espacio de poder en la Asamblea Legislativa Plurinacional, o bien desarrollar una especie de alianza. Y eso a la gente no le gusta, eso a los bolivianos y a las bolivianas no les gusta. Ellos están todavía esperando, están todavía con la esperanza de ver que la oposición pueda tomar una decisión y unirse ante una sola candidatura. Por lo tanto, ese es el panorama, y por eso yo digo que se va a cumplir nomás la premisa y la perspectiva que tiene que ver con que la ciudadanía va a ir al voto útil, ¿no? Es decir, va a ver un poco las encuestas, el comportamiento, y va a elegir al que mejor resultado tenga, que es opositor al movimiento al socialismo, es decir, sea Carlos Mesa o sea Yanine Áñez. Quiero agradecerle a Jorge Dulón Fernández, cientista político y docente universitario. Gracias por estos minutos, por la claridad y por esa expresión de lo que puede pasar, pero que no está escrito. Gracias. Gracias a ustedes, un saludo cordial a toda la gente que nos está viendo. Un saludo para usted. 4:17 en la costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia la revelación periodística sobre que el gobierno español habría presionado para que la canciller de Alemania y el presidente de Francia no recibieran a Juan Guaidó como parte de su gira internacional. Esta revelación fue hecha por el diario ABC de Madrid. En la capital española, Andrés Gil tiene la noticia. Andrés, buena tarde. Muy buenas tardes. Esta revelación la hace el diario ABC, el mismo periódico que la semana pasada había revelado que durante su presencia aquí en Barajas, en Madrid, la número 2 del madurismo, Delcy Rodríguez, había establecido una comunicación telefónica con el propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, versión que en su momento fue desmentida por el gobierno de España. Ahora, ABC indica que el gobierno español, a través de Moncloa y a través del Ministerio de Exteriores, habría presionado a Francia y Alemania para que no recibiesen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Sin embargo, y a pesar de ello, pues esos encuentros sí se produjeron. Guaidó fue recibido en el Elíseo por el mismísimo Emmanuel Macron y tuvo reunión, se encontró con la canciller alemana Angela Merkel durante el Foro Económico Mundial que se realizó en Davos, en Suiza. En todo caso, nosotros hablamos esta tarde con Ramón Pérez Maura, el director adjunto del diario ABC, y nos contó en qué consistió la publicación que realizaron. Bueno, lo que nosotros hemos contado es cómo después de pasar por Madrid la vicepresidenta de Venezuela, el gobierno español intentó... El gobierno español evidentemente aceptó la petición de ella de que no recibiera el presidente del gobierno al presidente encargado, Juan Guaidó, y a continuación empezó a hacer presión ante otros países aliados para que su posición fuera la misma que finalmente adoptó España, que solamente lo recibiera el canciller de cada país. No se llegó a intentar con el gobierno británico porque la relación con el gobierno británico, la relación personal del presidente del gobierno no es buena, pero sí se intentó con Macron, con quien tiene una muy buena relación, y no lo consiguió. Evidentemente, desde el Elíseo se tenía claro que había que reconocer a Guaidó con esa entrevista, y Macron ha tenido siempre una actitud muy positiva hacia el presidente encargado. Y en el caso de Alemania, como la agenda se hizo sobre la marcha, no sabemos si en algún momento se había pensado en recibirlo en la Cancillería en Berlín, pero lo cierto es que se vio con la canciller alemana en el foro de Davos a lo largo de esa semana. Por lo tanto, no hubo éxito.
Finalmente, la oposición española continúa con mucha firmeza pidiéndole al gobierno español que dé las explicaciones y que asuma las consecuencias por el hecho de haber recibido a Delcy Rodríguez o haber permitido la presencia de Delcy Rodríguez en Barajas hace un mes y por el hecho de haber entregado varias versiones aparentemente contradictorias acerca del alcance que haya tenido esa presencia. Recordemos que Delcy Rodríguez es una persona que está sancionada por la Unión Europea por las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro. Información desde Madrid. Muy buenas tardes. Es noticia un verdadero drama en la frontera entre Colombia y Venezuela. Un bebé de 2 meses falleció luego de presentar quebrantos de salud cuando era llevado en brazos por su mamá, una mujer venezolana que caminaba entre las ciudades de Cúcuta y Bucaramanga. Ella intentaba llegar a uno de los 7 albergues de atención a los migrantes. La mujer de 18 años, luego de cruzar la frontera, había iniciado su largo trayecto a pie con sus 2 pequeños hacia el páramo de Berlín. Cuando pasaba entre Pamplona y el sector de La Laguna, su hijo de 2 meses empezó a presentar problemas de salud. La policía, que se encontraba en un puesto de control, le brindó ayuda. Con un bebé de brazos, solicitando apoyo a las unidades policiales por quebrantos de salud que padecía el bebé. Las autoridades denunciaron que son muy adversas las condiciones en que los venezolanos enfrentan esta travesía. En Pamplona, desafortunadamente, el bebé llega sin signos vitales y se certifica la muerte por causas naturales. Fundaciones que ayudan a venezolanos que emprenden viajes a pie hacia el interior del país aseguran que las ayudas se están acabando. Si hasta hace cuestión de un año cualquier migrante tenía 12, 14 pasos para llegar a Bucaramanga, ya solamente cuentan con 4. La Gobernación de Norte de Santander gestionará recursos para ayudar a las fundaciones que asisten a los venezolanos en las carreteras de esta zona del país. Es noticia el avance de la investigación en el caso de la niña Fátima en México. Esta mañana un juez de control firmó la orden de captura contra Giovanna y Mario Alberto, supuestos responsables del secuestro y homicidio de la pequeña de 7 años. Con esto se inicia el traslado inmediato de la pareja a la capital para la judicialización por los delitos de secuestro agravado y feminicidio. En las últimas horas, medios locales revelaron que la persona que reportó sobre el paradero de los presuntos responsables fue una tía del hombre. Se trata de Irma Reyes, tía de Mario Alberto. Ella los recibió el 16 de febrero en su casa y esto fue lo que relató. Primero la vi a ella y me entró la duda. ¿Y me dijiste? Ajá, le dije, ella es la de allá abajo, pero todavía no había, o sea, no lo tomé tan, pero ya cuando los vi a los dos, que fue ayer, luego enseguida bajé y los encaré y fue cuando ellos los reconocieron y ya que arriba me confesaron todo lo que había pasado. Ella me dice que él la sujeta a la niña, Mario sujeta a la niña y que le da los cinturones a Giovanna y que ella la aprieta del cuello, pero que ella no tenía la fuerza y que cuando la dejó la niña todavía se movía y que entonces Mario la terminó de estrangular. Es noticia el arresto de 2 sospechosos relacionados con el caso de una activista feminista de Perú que fue asesinada hace 3 años. Solciret Rodríguez, de 23 años, fue reportada como desaparecida en agosto del 2016. Su familia acusó a la policía de indiferencia ante la denuncia de su desaparición. Durante años, los padres de Rodríguez adelantaron campañas para que no se olvidara este caso. En este 2020 se ha reabierto la investigación y el miércoles pasado la policía encontró el cuerpo desmembrado de Rodríguez en la casa de la pareja de su cuñado. Según los detenidos, durante una pelea Rodríguez cayó de un 4º piso y para ocultar su muerte decidieron descuartizarla. Sí, yo he perdido 3 años y medio buscando a mi hija. Es este momento que me tiene que demostrar el Ministerio Público la justicia para mi hija. Estoy en mi derecho, se lo merece. Si anteriormente no han hecho su trabajo, pues este es el momento de hacerlo con la celeridad que medita este caso. Era la alegría de mi casa. Tengo mis 2 hijos, cada uno con su forma, son lindos también, pero ella era la bulla, la alegría, la luz de mi casa. Es noticia el saldo de las violentas protestas en Chile. Al menos 10 carabineros heridos y 83 detenidos dejan las manifestaciones de los últimos días. El reporte desde Santiago con Juan Pablo Monsalve. Juan.
Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues fueron varios los hechos que se registraron de violencia en distintos puntos del territorio chileno, especialmente en Antofagasta. Allí varios agentes policiales resultaron heridos en distintas manifestaciones. También hay reportes de saqueos, una situación que preocupa muchísimo al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Este es el mensaje que enviaron desde el Palacio de la Moneda. Nuevamente llamar a condenar la violencia. Ayer tuvimos eventos gravísimos, un saqueo en una farmacia en que resultaron 6 personas detenidas y en total tuvimos 83 personas detenidas en el día de ayer, lo que significa que participaron en actos de violencia, incluso con 10 personal de carabineros y de la Policía de Investigaciones lesionados, uno de ellos incluso con armas de fuego en Antofagasta. Y por lo mismo llamar a terminar con la violencia porque ella no conduce a nada. También el Ejecutivo ya viene comenzando la implementación de distintos protocolos de seguridad de cara a lo que son estas manifestaciones que poco a poco se van reactivando. Desde el Ejecutivo insisten en que es muy importante seguir dotando a las fuerzas policiales para mantener el orden. Lo que estamos haciendo es una estrategia que cubre todo el año 2020 porque el año 2020 va a ser un año en que tenemos diversos hitos, incluyendo el plebiscito del 26 de abril, elecciones en el mes de octubre y por lo mismo lo que tenemos que hacer es prepararnos, mejorar día a día y ir evaluando todos los días las estrategias que estamos adoptando, sobre todo en aquellos hechos de violencia que son inentendibles y totalmente condenables, como es por ejemplo el ataque a cuarteles. Así de esta manera, pues marzo va a ser sin duda un mes de mucha expectativa en territorio chileno. Varias organizaciones sociales han asegurado que será un mes determinante para movilizarse y marcar lo que será la protesta social durante el 2020. Esta es la información que podemos entregarles. A esta hora desde Santiago de Chile continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Muy buenas tardes. Es noticia la incesante protesta en los alrededores de la sede de la Junta Central Electoral de República Dominicana por la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero a causa de fallas en el sistema de voto automatizado. En las calles principalmente se ve a jóvenes que acuden para exigir explicaciones sobre lo ocurrido y para mostrar su malestar con el organismo comicial y también con el gobierno. En esta parte del programa nos acompaña Nelson Espinal Báez, abogado y mediador internacional. Señor Espinal, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer estar contigo, Carlos, y con todos ustedes y los televidentes. El gusto es nuestro. Yo comienzo por preguntarle por lo que fue una solución aparente, y es una nueva fecha para la elección, que sea el 15 de marzo. Pero eso pareciera que no calmó la ansiedad de los ciudadanos en República Dominicana, sino que pareciera ponerle un poco de combustible a ese incendio en cuanto a lo social. Así es. Y la razón es la siguiente. Cuando se presenta el impasse en el seno de la Junta Central Electoral entre sábado pasado y domingo en la madrugada y no pudo resolverse la parte del voto electrónico, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, convoca a los delegados de los partidos políticos y con ellos, alrededor de las 10 y media de la mañana, decide, concerta con ellos, suspender. En un primer momento se propuso la suspensión parcial de las votaciones, es decir, solo las votaciones electrónicas y que continuaran los votos manuales, pero a solicitud de los delegados de los partidos políticos se solicita que sea la suspensión total. En ese momento, cuando el presidente de la Junta anuncia al país, previa concertación con los partidos políticos, la suspensión del proceso electoral, lo que ha dolido y lo que ha molestado a los partidos políticos es que se reinserta una nueva fecha sin haber concertado con los mismos partidos políticos esa nueva fecha, sin haberse dado las explicaciones correspondientes de qué ha pasado, sin que la ciudadanía y los partidos políticos se sientan satisfechos con el proceso de toma de decisiones y de investigación.
Pero ¿no sería un intento por calmarlo a propósito de tener ya una certeza de cuándo se va a hacer ese proceso para el que ya tanto los partidos políticos como los ciudadanos electores estaban listos? Así es, así es. Fue un intento de calmar, pero como decimos en construcción de consenso, lo importante no es solamente que sea una solución legal, sino un proceso legítimo, participativo. Y el hecho de que no fue participativo no llevó a la calma. Hoy ha habido un hecho nuevo. ¿Usted cree que entonces... Por favor. ¿Usted cree que entonces no hay, más bien es una confianza en el ente electoral o quien administra el proceso de elecciones en lugar de simplemente no estar de acuerdo con la fecha? La cuestión entonces es de confianza. Sí, en este momento hay una crisis de confianza en nuestro país, una crisis de confianza en nuestras autoridades electorales y una crisis de confianza en nuestro Ministerio Público. Por eso, no sé si vieron en la prensa, en las últimas hora y media, se ha decidido solicitar la asistencia al más alto nivel de la Organización de Estados Americanos para que sea ella la que inicie y continúe una investigación profunda sobre los hechos. Eso, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Flavio Darío Espinal, precisamente hace hora y media, 2 horas, desde el Palacio, acaba de anunciar que estuvieron en Washington ayer y que será la OEA quien va a continuar y va a ser la responsable de investigar los hechos acaecidos el fin de semana pasada. Eso también podría ser una forma de tranquilizar a los políticos y a los ciudadanos. Y lo menciono porque justamente hoy comenzábamos el programa hablando de la situación en Bolivia, que terminó de calmarse hacia una solución, al menos una solución temporal, cuando la Organización de Estados Americanos hizo la evaluación y presentó ese informe que finalmente devino en protestas y en la renuncia de Evo Morales. Correcto. Porque ante todo, como ustedes saben, en estos temas de crisis política, toda solución no solamente debe ser legal y constitucional, sino política, que en la medida de lo posible con la participación de los partidos. En este momento, la ebullición ciudadana continúa. Es muy importante resaltar que es una movilización ciudadana pacífica. Son jóvenes que están articulándose en las calles de Santo Domingo y de Santiago de los Caballeros y otras localidades de nuestro país, pero de manera pacífica, de manera ordenada, con gestos muy hermosos, queridos latinoamericanos, como por ejemplo, terminan una movilización a las 10, 11 de la noche en la Plaza de la Bandera frente a la Junta Central Electoral y limpian todo el área antes de irse. Es una actitud muy civilizada, muy ciudadana, lo que estamos viendo en nuestra juventud. Y así entonces deben responderle las instituciones del Estado a esas personas que sin destruir están buscando construir y construir confianza alrededor de esos mismos organismos del Estado. ¿Cree usted, y le pregunto ya en su posición, debe cambiarse esta fecha del 15 de marzo? ¿Lo cree usted conveniente, lo estima? ¿O simplemente se debe corregir la parte técnica ahora que se pasa a un voto manual en República Dominicana para que sea esa misma la fecha? No, fíjate, la fecha es, como explicaba o como traté de explicar, la fecha es legal porque la ley electoral establece que tiene que ser 30 días más tarde a más tardar. Entonces, si movemos la fecha, estaríamos violando la ley y podríamos caer en un vacío constitucional que no queremos nadie. Mi pregunta, señor Espinal, no es prudente. Sí, mi pregunta es a propósito de lo que usted decía, de que no solo tiene que ser legal y legítima en cuanto a la letra escrita, sino a políticamente correcta. Sí, que se hubiese involucrado en esa fecha los partidos políticos decidiendo de manera conjunta esa fecha, hubiera sido lo ideal. Pero cambiarla ya no es prudente en este momento porque
entonces estaríamos violando la ley, porque lo que quedaría sería, pasaríamos el plazo de 30 días que indica la ley. ¿Me doy a entender? Sí, claro, perfectamente. ¿Y estarán listos tanto los partidos políticos en cuanto al consenso y los ciudadanos en cuanto a la confianza para ir a las urnas ese día? Fíjate, qué buena pregunta, gracias. Creo que tienen que tomarse otras medidas. Una de las medidas que deben tomarse es, por ejemplo, que ninguno, hace apenas un rato estuve viendo de Participación Ciudadana una rueda de prensa donde proponía que ningún partido hiciera campaña hasta el 15. ¿Por qué? Porque hay una asimetría de poder entre los que están en el poder, que tienen fondos, que tienen dinero, que tienen recursos, y los que no están en el poder. Y se está hablando de una serie de medidas para generar confianza. Entre ellas, entre esas medidas, está la que tomó el gobierno central de pedirle a la OEA que se involucre en las investigaciones. Otra medida es la que ya no hayan campañas, de modo que el que tenga más recursos económicos no se aventaje frente a la oposición que tiene menos recursos económicos. Esa es otra medida. Es decir, que hayan ese tipo de medidas que produzca equidad, que produzca transparencia, que produzca que todos los contendores políticos se sientan en igualdad de condiciones hacia el 15 de marzo. Quiero agradecerle a Nelson Espinal Báez, abogado y mediador internacional, por haber estado con nosotros esta tarde. Muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Vamos a hacer la primera pausa aquí en la tarde. Recuerden seguir nuestras cuentas de Twitter. Están apareciendo en pantalla, @NTN24, @NTN24BE. Mi cuenta es @CarlosAFigueroa. Allí con gusto leo sus comentarios. Al regreso hablamos de Estados Unidos. Mañana, caucus en Nevada como parte de las primarias demócratas. ¿Cómo llegan los candidatos después de ese debate en Las Vegas, de ese ataque frontal contra uno de ellos, el que se estrenaba, Michael Bloomberg? Vamos a analizar este tema a la vuelta, quédense allí. Gracias por seguir con nosotros. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos informaron al Congreso que Rusia estaría interfiriendo en la campaña electoral para ayudar a la reelección del presidente Donald Trump. Según el informe, la injerencia a través de redes sociales y medios de comunicación también estaría afectando las primarias demócratas. Vanessa Yaklich tiene el reporte desde Washington. Vanessa. Hola, muy buenas tardes. Rusia quiere que Trump vuelva a ser elegido presidente. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos alertan de la interferencia rusa en las próximas elecciones del 2020. Información que se ha dado a conocer en el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el pasado 13 de febrero a través de la encargada de seguridad en las elecciones. El gobierno ruso, sin embargo, niega esas alegaciones. Estos son anuncios paranoicos que para nuestro pensar se multiplicarán a medida que nos acerquemos a las elecciones. Naturalmente, no tienen nada que ver con la verdad. Pero el presidente Donald Trump ya ha actuado en consecuencia, relegando al número 1 de los servicios de inteligencia y mostrando también su preocupación porque los demócratas, que cuentan con mayoría en la Cámara Baja, puedan obtener ventaja de esa información para ganar las elecciones. A él lo preocupa más esto que la misma interferencia de Rusia en los asuntos electorales. Es decir, el escándalo aquí debería ser, mira, esto sigue, hay la intención de intervenir otra vez en las elecciones presidenciales. No solo eso, sino al parecer una información nueva en esta sesión informativa era que no solo van a intervenir en las elecciones generales, sino también en las primarias demócratas, ¿no? Yo creo que, bueno, ahí debería estar el foco de que eso no se debe aceptar, y lo que está preocupando a Trump es que sus adversarios políticos están teniendo acceso a esta información y la pueden utilizar en su contra. Trump dio a conocer esta misma semana el relevo del jefe de inteligencia por su aliado Richard Grenell, quien hasta ahora ha sido embajador en Berlín. Una nominación que no ha pasado por el curso ordinario del Senado y que se espera entre oficialmente en vigor el próximo 11 de marzo, aunque no lo hará exenta de polémica por la escasa experiencia en espionaje del elegido. Trump quiere una persona en ese puesto, ¿no?, que frene un poco, frene el flujo de información de las agencias de inteligencia al Congreso, ¿no? Yo creo que, bueno, que esto es una preocupación real de que esto no debe ocurrir, ¿no? Esa información debe fluir hacia el Congreso, los demócratas deben tener acceso a esa información, ¿no? Y la otra preocupación es que hay un programa de seguridad electoral en el Consejo de Seguridad Nacional
que algunas personas, viendo estas acciones, ¿no?, por parte del presidente Trump, temen que el presidente podría debilitarlo o podría desmantelarlo, ¿no?, que también yo creo que es una preocupación real. Los demócratas tratarán por todos los medios de evitar que haya de nuevo una injerencia rusa en unas elecciones presidenciales, tal y como sucedió en 2016 contra Hillary Clinton y a favor del presidente Donald Trump. Para NTN 24, Vanessa Yaclis desde la Casa Blanca. Muchísimas gracias, Vanessa. Y este fin de semana será la tercera parada en el proceso de primarias del Partido Demócrata. Los electores de Nevada van a participar en caucus para determinar a cuál de los postulados le dan su voto para que se acerque a esa nominación. En Las Vegas, esta semana, recordemos, se realizó un debate en el que participó por primera vez el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien se convirtió en el blanco de los ataques de todos sus contrincantes. A esta hora nos acompaña Luis Montes, es consultor político demócrata, está con nosotros para precisamente hacer ese análisis. ¿Cómo van a llegar a este fin de semana con estos caucus en los que se debe elegir? Ya van dos, el de Iowa, que fue un tanto accidentado, y el de New Hampshire. ¿Son los mismos los que llegan fortalecidos? Quisiera comenzar haciendo referencia a un tuit de Dori Toribio de la Casa Blanca, que ha escrito en su cuenta algo que, entre otras palabras, puede decir todos contra Bloomberg. Warren revive, Buttigieg versus Klobuchar, Sanders salió ileso. Esto es a propósito de ese debate que ya vimos y que nos puede dar un balance o una previa de cómo va a ser el proceso de este fin de semana. ¿Usted estaría de acuerdo, Luis, con eso? Yo a eso le adheriría que el gran ganador de la noche fue Trump. Me parece que las voces disonantes tanto de Sanders como de Warren han puesto una gran mancha en el Partido Demócrata. Creo que cuando en los candidatos presidenciales están discutiendo el cambio de sistema en Estados Unidos, me parece que eso es una gran duda que generan tanto en mercados como en gente regular, en el votante aquel al que yo siempre le digo, el de suburbio, a una mamá que está criando a sus hijos y que está pensando de que ahora básicamente va a tener que pagar mucho más impuestos y que va a tener menos dinero para poder mandar sus hijos a actividades extracurriculares. Creo que ese es el verdadero problema con lo que vimos anoche. Había una manera de tratar de avergonzar a Bloomberg por su éxito empresarial y eso, quieras o no, es un mal reflejo para nosotros los demócratas. Hay un mal reflejo, usted lo ha dicho. Parecía que todos estaban enfocados en acusar a Bloomberg o señalarlo simplemente por tener dinero. Dinero que, por cierto, no le robó a nadie. Se lo ganó trabajando. Es fruto de un esfuerzo. Entonces, ¿por qué ese sería el punto blando a donde todos van a ir a atacar? Eso va contra la esencia del verdadero espíritu americano. Por años, por siglos, Estados Unidos, por un siglo por lo menos, Estados Unidos ha tratado de expandir a todo el mundo la idea de que el empresariado, ser empresario no es malo. Al contrario, eso fortalece la democracia, tanto de Warren, más que todo de Sanders, atacando sin ninguna pena, tratando de abochornar. Y valga decirlo, Sanders es un millonario, multimillonario, que tiene 3 propiedades y que simplemente está jugando ese juego populista de atacando a alguien que quizás pueda hacer envidia, que es un multibillonario que simplemente quiere hacer las cosas bien por este país, así como Joe Biden, como el alcalde Pete y como la senadora Amy Klobuchar. Algo poco que resaltar, creo que la senadora Klobuchar salió ahí, pero obviamente, como bien lo describía el periodista o la periodista, es básicamente regañó al alcalde Pete toda la noche
y se enfrascó básicamente en competir contra él. Creo que ahí hay un nicho que han encontrado ambos son del Midwest y que pueden traer votos en áreas donde Sanders y Warren nunca los traerán y donde Biden debería estar compitiendo. Lastimosamente Biden es el que menos titulares ha generado el día de hoy. Biden es un caso aparte y sobre él seguramente vamos a ir antes de despedir esta entrevista, pero antes quería retomar lo que usted decía del senador Sanders a propósito de esa imagen que él ha vendido. Él representa al ala más hacia la izquierda del Partido Demócrata y hacia allí ha ido. Lo hizo en las primarias contra Hillary Clinton y lo está haciendo en este momento. Él dice, no tengo cuenta bancaria, yo no tengo un gran estatus. Usted lo ha dicho, sí lo tiene dentro de la sociedad. Creo que el problema del senador Sanders es que le está hablando a una clase probablemente milenio, a una clase que también de mayor edad, apática del sistema, que por cualquier razón le están creyendo ese mensaje. Esto recuerda a los más bajos populistas de Latinoamérica, que aquí en Estados Unidos nunca se creyó ver. Pero la manera populista con la que Sanders habla, y ¿por qué no caracterizarlo hasta de hipócrita? Porque él es un millonario que simplemente trata de avergonzar al señor Bloomberg por haber alcanzado éxito. Este es un éxito que también Sanders ha alcanzado y que yo creo que el verdadero problema de Sanders es que no ha pasado un escrutinio verdadero por parte de la prensa, a pesar de ya ser el segundo ciclo presidencial, pero hasta la fecha estas en términos en términos subjetivos se pudiera decir de que él es el frontrunner, él es el que lidera, pero en realidad hay que recordar, son básicamente 2 elecciones las que ha ganado con un número de delegados mínimo, que todavía no, en números, en cuestiones fácticas, todavía no se le puede dar esa categoría de líder del grupo. Ahora, vamos sí a hablar de Biden, porque entró con fuerza, las encuestas decían, él es el único que le puede ganar a Donald Trump, él es el verdadero contrincante, él es el que le puede llegar al Partido Republicano y particularmente a la figura de Donald Trump, que va más allá del partido, por cierto. ¿Qué ha pasado? Pues ya no se habla de él como usted lo decía, no acapara titulares de la prensa, no se le ve en la televisión, prácticamente está anulado. Bueno, hay que esperar. De nuevo, yendo a lo que ha pasado, son 2 elecciones que, si bien es cierto, en términos de percepción, han tenido un gran impacto en la candidatura del vicepresidente Biden. Creo que en términos de fuerza y de estructura, todavía la estructura está. Hay que ver cómo va a salir este sábado en Nevada, cómo va a salir el próximo martes en Carolina del Sur, donde se espera que gane. Ahora, de no ganar con quizás no un margen abultado, pero con un buen margen en Carolina del Sur, creo que sí la campaña del vicepresidente Biden va a entrar en una crisis existencial de la cual va a ser difícil, que yo diría que sí, de no serlo, para pasar la fecha de marzo 5, 2 días después de la elección del supermartes, va a tener que tomar una decisión. Yo creo que por el bien del país y por el bien del partido se va a tomar no solo él, sino que van a tener que haber otro par de candidatos que van a tomar una decisión, dependiendo de los resultados, para poder... ahorita el voto de los moderados está atomizado y esto hay que resolverlo. Creo que como líderes de el Partido Demócrata necesita hacer un análisis, una introspección y decir, momento, hay que ponerle alto a esto, no podemos permitir que Sanders sea el nominado y hay que ponerle un fin a esto y tratar de traer unidad dentro del bando moderado, que hay que decirlo, en números somos todavía más. A propósito de eso, ¿cree usted que ese supermartes tan esperado de alguna manera va a definir los pasos que debe seguir ese grupo que usted define y que, por cierto, ha dicho que usted forma parte de él? Debiese ser un parteaguas para muchas candidaturas. Es un supermartes súper caro,
competir en esos 14 estados no es fácil. California, por ejemplo, es un estado extremadamente caro y hay muchos estados donde quizás en noviembre no vamos a ser competitivos, pero hay que ganarlos este martes. Y esto, solo alguien que tenga estructura y tenga el poder financiero para hacerlo, lo va a poder llevar a cabo. Y creo que ese es el verdadero reto que van a enfrentar por lo menos 2 o 3 campañas ese próximo 3 de marzo. Van a tener que escoger en cuáles estados van a ocupar. Los más de $400 millones que Bloomberg ha gastado ya en campaña van a tener efecto. Y yo creería que a la larga, ¿verdad?, de no ser Biden el ganador en Carolina del Sur, van a haber sorpresas el próximo 5 de marzo, si no antes. Señor Montes, empezamos por un aspecto y quisiera terminar también por allí. Para usted, el ganador del debate que se realizó esta semana en Las Vegas, entonces termina siendo el presidente Trump. Definitivamente y desafortunadamente sí. Creo que el elemento más importante a considerar en esta elección es la electibilidad. Sanders lastimosamente no puede y no va a ser elegido. Él genera demasiado temor en muchos círculos de la sociedad americana. Por lo tanto, cada vez que él sube o aparentemente sube, es un punto más a favor de Trump. Y cuando se revisan las redes sociales, muchos han catalogado el debate casi como el mejor de la historia de todos estos encuentros en los Estados Unidos. Definitivamente fue bastante jugoso para los que nos gustan los titulares y para los que nos gustan las noticias. Pero en realidad hay que decirlo también, hay que poner el contexto. Esto es un debate que básicamente la gran mayoría de los votantes a nivel nacional no lo siguen, ni siquiera ponen atención a esto. Esto es algo que nos interesa, ¿verdad?, a los que somos apasionados de la política. Habría que ver en realidad el verdadero efecto que esto va a tener. Yo esperaría que en un par de días vamos a medir ese efecto y poder ver los números, pero por el contrario creo que esto sí es más que todo una cuestión de percepción, una cuestión más de lo que se conoce como el inside baseball, pero que de ahí yo creo que se puede contener. Quiero agradecerle a Luis Montes, consultor político demócrata, por haber estado con nosotros aquí en la tarde. Por supuesto, tendremos oportunidad alrededor de este proceso de primarias para seguir conversando sobre lo que sucede alrededor de estas candidaturas, de la búsqueda de esa bandera del Partido Demócrata para en noviembre enfrentar al presidente Donald Trump. Y seguimos. Durante un mitin político en el estado de Colorado, precisamente el mandatario Trump hizo una pausa a los temas recurrentes en sus intervenciones. Criticó a la ganadora del Oscar a la mejor película, la surcoreana Parásitos. El mandatario cuestionó el origen de la cinta al mencionar que entre tantas películas que tenían para ganar en un país asiático, terminó resultando electa esta. Trump también hizo críticas contra el actor Brad Pitt, quien usó su discurso al recibir el Oscar como mejor actor de reparto para criticar el bloqueo al testimonio del ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Por cierto, qué malos fueron los premios de la Academia este año, ¿lo vieron? Y el ganador es una película de Corea del Sur. ¿De qué diablos se trató esto? Ya tenemos suficientes problemas con Corea del Sur, con el comercio. Además, ¿le dan premio a la mejor película del año? ¿Fue buena? No lo sé. Lo que el viento se llevó. ¿Podemos volver a Lo que el viento se llevó, por favor? Sunset Boulevard. Tantas grandes películas. El ganador es de Corea del Sur. Pensé que era la mejor película extranjera. ¿No? Esto ya pasó antes. Luego antes a Brad Pitt. Nunca fui un gran fanático suyo. Se levantó y dijo una pequeña declaración, él sabelotodo. Es un pequeño sabelotodo. En materia de política internacional, luz verde al acuerdo entre Estados Unidos y el Talibán. Tras más de un año de negociaciones, las partes lograron un consenso para reducir la violencia en Afganistán. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el grupo terrorista informaron que el acuerdo va a ser firmado el 29 de febrero próximo y en presencia de observadores internacionales. Los insurgentes y Washington avanzarán en temas como la liberación de los prisioneros y la retirada de todas las tropas extranjeras del territorio afgano. El acuerdo también abre un camino para diálogos entre las diferentes fuerzas políticas de Afganistán. Ahora que existen motivos para la paz, hemos aprovechado esta oportunidad para exponer la demanda de nuestro pueblo para que los talibanes acepten el alto al fuego y comiencen las negociaciones. Pero ahora que los talibanes han acordado
acordado una reducción de la violencia es también un paso esencial hacia un alto al fuego y una paz duradera. En cuanto a la reducción de la violencia de los talibanes, que comienza a las 12 de la madrugada de esta noche, debemos actuar con cautela y nuestras fuerzas están siguiendo seriamente esta situación. Nueva pausa en la tarde. Al volver hablamos sobre Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó ha hecho un llamado a marchar nuevamente. La fecha, 10 de marzo. ¿Cómo se alistan los venezolanos para esa fecha, para volver a protestar, para volver a salir a las calles e intentar, por cierto, llegar al centro de Caracas, que sería el punto final de esta manifestación, de esta marcha, de esta movilización en la Asamblea Nacional? Lo digo a propósito de las barricadas impuestas durante años por el régimen de Nicolás Maduro. Venimos con esto y más. 6 de la tarde, 8 minutos en Caracas. Los venezolanos van a volver a las calles en los próximos días. El presidente interino Juan Guaidó ha convocado para el próximo 10 de marzo a nuevas movilizaciones. El mandatario encargado pidió a los ciudadanos marchar hasta la sede de la Asamblea Nacional en el centro de Caracas. Aseguró que no va a cesar en sus actividades hasta lograr elecciones presidenciales libres. El reporte desde la capital de Venezuela con Luis Alejandro Laya. Luis. Hola, buenas tardes. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, ha convocado una nueva movilización de calle. El próximo 10 de marzo se movilizarán hasta el Parlamento Nacional, acompañados por gremios y sociedad civil, para exigir la recuperación de estos espacios. Ha señalado durante un encuentro con profesionales venezolanos, ha indicado que debe ejercerse presión desde lo interno hacia el régimen de Nicolás Maduro para que surta efecto la presión internacional. Un nuevo llamado a la calle hizo Juan Guaidó. El próximo 10 de marzo marcharán hasta el Parlamento Nacional para recuperar sus espacios. A eso estamos llamando, a unificar cada una de las luchas reivindicativas, sociales. Desde la Asamblea aseguran que debe integrarse nuevamente la sociedad a la lucha democrática para alcanzar un cambio. La presión del mundo debe ser apoyada con presión interna. Acompañados por la sociedad civil, por los gremios, por los sindicatos, por los estudiantes, por la academia, por los factores profesionales, todos los sectores del país luchando en función de lograr que Venezuela cambie. Los gremios señalan que no queda otra opción que salir a la calle porque no reciben respuestas del régimen. Quieren apoyar a Guaidó. Con el usurpador no tenemos vida. Tenemos desde el 2003 el último contrato firmado con esta gente y no ha habido forma que en estos 17 años haya habido ni siquiera la posibilidad de una conversación. El año pasado, cuando hablamos con el ministro de Salud, el tipo se declaró incompetente. Además, el presidente interino señala que hay que seguir atrayendo a quienes hoy sostienen al régimen. Señala cada vez están más frágiles. Hablen con todos. Muchos quieren aceptar esa mano extendida, pero que sepan que también vamos con firmeza, con fuerza, por lo que nos corresponde como venezolanos. Explicó que parte de esta fragilidad es que Maduro ya no tiene apoyo internacional. Puso como ejemplo la visita del canciller ruso, con quien no firmaron ni siquiera un acuerdo. ¿Cuántos convenios, acuerdos, préstamos? ¿Algunos? ¿Lo vieron yendo a lo que ellos reconocen como asamblea? Ahora, ¿ustedes vieron el Parlamento estadounidense? También ha rechazado la persecución que lleva a cabo el régimen de Nicolás Maduro en contra de su familia. El más reciente detenido ha sido su tío. Indica que se intenta violar los derechos humanos para meterle miedo a la gente. Sin embargo, llama a los ciudadanos a tener valentía y rebelarse contra el régimen. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis, por el reporte. Y vamos a volver a Caracas para conversar con Mercedes Malavé, dirigente política, directora de formación del Instituto de Políticas Públicas, el IFEDEC, en la capital de Venezuela. Y debo decir, porque sobre este tema también vamos a hablar, quien fuera la presidenta del partido COPEI, el Partido Socialdemócrata de Tradición en Venezuela. Mercedes, además profesora universitaria, gracias por estar con nosotros. Hola, Carlos Alberto, un gusto estar contigo en este programa y un saludo a todas las personas que nos están viendo. El gusto es nuestro. Decía Juan Guaidó que había que volver a integrar todas las luchas alrededor de una misma, alrededor de un mismo pilar. Yo quisiera que usted nos pudiera explicar en Venezuela cuál es ese pilar. ¿Está bien identificado? Mira, hay 1000 razones para protestar en Venezuela. El año pasado hubo, me parece, cerca de 25.000 protestas puntuales por todas esas cosas que ustedes han ido mencionando en el reporte. Ahora, como dice Juan Guaidó, hay que unificar la protesta y el tema central de la protesta tienen que ser las elecciones libres en Venezuela.
No existe una solución a los problemas de Venezuela, a la crisis económica, social, cultural que hay, si no hay elecciones libres donde se pueda expresar la gran mayoría de los venezolanos con confianza, con seguridad de que su voto será contado y será aceptado por el ente electoral para poder producir un cambio político en Venezuela. Todos coincidimos en eso, no hay nadie en la oposición que no esté luchando por conseguir elecciones libres en Venezuela. Y ese debe ser el motivo principal de la protesta. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo articular políticos, sociales, gremiales, todas estas personas que protestan por las cosas más básicas? Estamos hablando de gente que quiere salir a la calle, quizá en una forma de catarsis también, a decir, se me va la luz tanto tiempo, o mejor dicho, tenemos luz solamente 2 horas o 4, o sucede en el Zulia, incluso también está sucediendo en Caracas, que había sido como ese fortín o que estaba en esa burbuja de protección, pero también protesta porque no hay un billete para pagar la gasolina, no hay una posibilidad de ir a un banco a tener efectivo. Se dice no a la dolarización, pero luego como que sí, y finalmente quien no tiene dólares en el bolsillo prácticamente no come. Así es. Fíjate, además de la protesta, y con esto quería esperar tus preguntas, a ver hacia dónde ibas a dirigir la entrevista, además de la protesta hace falta la organización electoral. No es suficiente ir a protestar. Además, las protestas en los últimos años, las protestas políticas, por razones políticas, han ido menguando, porque la gente protesta por todas esas cosas que tú me has ido mencionando y protestan en sus sectores, protestan en las carreteras, protestan en los barrios, protestan en las comunidades. Ahora, la protesta política convocada por los líderes políticos ha ido menguando y eso es evidente. ¿Por qué? Porque estamos en otra fase. Los gremios, los sindicatos, los organismos, las federaciones, todas se tienen que organizar en torno a la estructura electoral, a esa capacidad que tenemos que tener la gran mayoría de los venezolanos que queremos un cambio, de cuidar los centros de votación, de proteger, movilizar a las personas para que vayan a votar, cuidar y defender los votos. Esa organización electoral, para esa organización es fundamental la participación de todos esos sectores que hoy en día protestan de manera desarticulada. Hace falta, y yo creo que el que mejor puede hacer eso es Juan Guaidó, porque es el líder más importante que tiene la oposición en este momento, convocar a todos esos sectores a la organización electoral. ¿Cómo se organiza la fuerza electoral? De abajo hacia arriba, en cada municipio, en cada parroquia del país, en cada sector, en cada calle, en cada barrio, tiene que haber un equipo organizado, listo para que en el momento en que se convoque cualquier elección es buena para la oposición porque cualquier elección es una oportunidad de manifestar masivamente el descontento. Ese llamado contundente, claro, coherente, me parece que está faltando. Estamos hablando de protestar por tantas cosas, de que todo está muy mal, de que los venezolanos prácticamente tenemos una vida con una crisis humanitaria tremenda, pero todavía nos falta ese componente que para mí es la presión interna más importante, que es estar preparado para enfrentar cualquier tipo de elección que se presente en Venezuela. ¿No sería apostarle a la esperanza, a la motivación, a decirle a esas personas que en lugar de quejarse, se puede hacer algo para salir del punto en el que está la sociedad venezolana? Sí, y no es solamente un llamado a la esperanza, sino también un llamado a convencer a las personas que tenemos cerca. Mira, en las reuniones políticas que yo tengo en muchos municipios del país, que me he dedicado a girar en los últimos meses, cuando les preguntas a las personas, ¿quién de ustedes tiene todavía vecinos, parientes, hijos que todavía creen en el proyecto chavista? Y mucha gente levanta la mano. A esas personas hay que convencerles, hay que llevarle una alternativa de unidad nacional, una alternativa de reconstrucción del país. Tú no le puedes llevar a esas personas una alternativa de sanciones, de invasión, de pelea, de confrontación. Tienes que decirle, mira, vamos a creer en el cambio, vamos a apostar por la vía electoral en que el cambio en Venezuela es posible y que tiene que ser un cambio pacífico, electoral, constitucional. Esa es la mejor manera de atraer, como dijo Guaidó, a las personas que todavía creen en el proyecto político de Maduro, porque simplemente las alternativas que le ofrece la oposición todavía no han sintonizado con sus padecimientos. Y les parece que
sería demasiado arriesgado, ¿verdad?, dejar de recibir una prebenda, una caja de comida, un beneficio del gobierno para irse a una cosa que para ellos todavía es incierta. La única manera de convencer en cada sector, en cada parroquia, al electorado es que la gente más cercana a ellos, sus líderes naturales, sus líderes comunitarios, los convenzan de la importancia de manifestarse en la protesta, sí, pero sobre todo en el voto. Hablando del voto, y ahora sí voy a llevar esto al tema electoral, usted era la presidenta del partido Copey. Ciertamente usted dice que cualquiera puede motivar, y yo también lo creo, puede ser así. No, ni siquiera son líderes naturales en el liderazgo social, sino uno puede convencer a su hermano, a su tío, a su sobrino, a cualquier familiar. Pero ¿cómo lo puedes convencer si a la presidenta de un partido político de tradición, a una persona que recorrió el país como usted lo ha descrito y como cualquiera lo puede ver en Mercedes Malavé, @MercedesMalavé en sus redes sociales, que se ha dedicado a llevar ese activismo realmente hasta la base, simplemente por una decisión dejó de ser la presidenta del partido en diciembre? No hay derecho, como se dice popularmente en Venezuela, perdón, al pataleo. Simplemente no está. Alguien decidió, en este caso ese alguien es el régimen, que las cosas eran como decía. Impuso una directiva en Copey, impuso una directiva en la Asamblea Nacional y dice que esa es la legítima. Y los demás quedan prácticamente en el aire. ¿Cómo hacerle frente a eso? Mira, Carlos Alberto, en la medida en que la fuerza electoral se va organizando, en la medida en que el liderazgo político va construyendo un movimiento electoral de abajo hacia arriba, los obstáculos van a ser cada día mayores, porque estamos frente a un régimen hegemónico, dictatorial, que no quiere entregar el poder, que no quiere aceptar que tiene 90, 80, 90% de rechazo en este momento. Nosotros los venezolanos que conocemos la naturaleza de este sistema, de este régimen, y lo estamos padeciendo desde hace muchos años, sabemos que esos obstáculos se van a presentar, así como sabemos que cuando vamos a protestar posiblemente haya represión, haya bombas lacrimógenas, haya perdigones y sin embargo estamos decididos a dar la batalla, a dar la lucha por la libertad. Yo sabía que yo me estaba exponiendo a que en cualquier momento me pusieran un obstáculo o intentaran removerme. Ahora, si yo frente a eso desisto de la carrera electoral, desisto de la lucha electoral y digo que aquí lo que tiene que haber es calle sin retorno, guarimba, violencia, pues yo le estoy haciendo un favor al régimen, que eso es exactamente lo que quiere. Lo que quiere es inactivarme, que yo no hable más de elecciones y que me dedique a pedir sanciones económicas o a hacer guarimbas o a hacer llamados a la violencia, en los cuales siempre el gobierno va a salir beneficiado porque ellos son los que tienen la fuerza de las armas en este momento. Por lo tanto, las fuerzas democráticas, como pasó en Bolivia, como pasó en Rusia, como ha pasado en tantos países, no deben desistir de la lucha electoral. En la medida en que el gobierno ponga obstáculos, en esa medida tenemos que buscar la manera de superarlos. Tenemos que estar unidos, tenemos que hacer una alianza, una sola alianza de unión nacional y ya aparecerá la forma de medirnos. A mí no me hace un cargo, a mí no me hace una tarjeta y una sigla. Yo estoy comprometida desde mi ideología y mi doctrina social cristiana a dar la batalla electoral y la damos sabiendo que no tenemos garantías, que estamos bajo riesgo, que en cualquier momento nos pueden detener, nos pueden inhabilitar, nos pueden quitar el instrumento político. Sin embargo, yo lucharé hasta el final para que la mayoría de los venezolanos que quieren un cambio se exprese en las mismas urnas electorales que ellos van a poner y que tantas veces los hemos derrotado electoralmente. Ese es el secreto es el desprendimiento. No estar apegado a un cargo, una candidatura. Si no soy yo, será otra persona. Lo que tenemos es que llamar todos a votar por la alternativa que no sea Maduro, sí, la alternativa que no sea el chavismo, la alternativa que no sean las tarjetas que ellos quieren disfrazar de oposición, pero que en el fondo responde a sus intereses judiciales y jurídicos. Profesora, hablamos con Mercedes Malavé, directora de formación del Instituto del IFEDEC en Caracas y dirigente política, periodista también. Quiero terminar preguntándole a Mercedes, ¿cómo hace Mercedes para mantener esa fuerza, para mantener esa seguridad y firmeza frente a lo que usted misma ha descrito? Hay obstáculos, lo hay. Hay algunas diferencias en los movimientos no chavistas o no maduristas, las hay, existen, son ciertas y son innegables. ¿Cómo hace Mercedes cuando se quita la ropa de profesora, de dirigente política para
decir en su casa a su familia y ser esa motivadora en cada una de esas regiones y esas localidades a las que va y decirle no hay que desistir y sí vamos con fuerza pese a la adversidad? Mira, el pueblo de Venezuela tiene una profunda vocación democrática. Esa vocación democrática la despertó los fundadores de la democracia en Venezuela, entre los cuales se encontraban los fundadores de Acción Democrática y COPEI, organización a la que pertenecía. Yo siento que esa vocación existe en el pueblo de Venezuela. Cada vez que uno va a una comunidad, cada vez que uno se reúne con un grupo de venezolanos, es mucho más sincera la sintonía de ellos con uno cuando uno habla de votar que cuando hablas de protestar o de violencia. El pueblo de Venezuela es un pueblo pacífico, no es violento y le gusta votar, le gusta expresarse. Cuando existe esa sintonía entre lo que tú como dirigente político transmites y la receptividad de la gente frente a eso, ahí se produce una gran fuerza, una gran energía. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que el liderazgo político se ha divorciado un poco de esa realidad, de esas realidades locales, de esas realidades municipales y sectoriales. Y por eso, porque se ha divorciado de eso, ha llamado a la abstención. Pero es imposible que tú convenzas a la gente en Venezuela de que no vaya a votar. Si lo lograron fue porque prácticamente capitalizaron una gran frustración que había en el pueblo de Venezuela, una gran incertidumbre, una gran esperanza de que aquí podía pasar otra cosa, un golpe de Estado, un quiebre militar, una invasión, no sé qué cosa, y puntualmente la gente dejó de ir a votar. Pero por lo general la gente se expresa electoralmente y la pedagogía del voto en Venezuela tiene una receptividad tremenda. Por lo tanto, para mí es irresponsable, sería prácticamente nadar contra los impulsos democráticos del pueblo de Venezuela, llamar en este momento a la abstención. Quiero agradecerle a Mercedes Malavé, profesora universitaria, periodista, directora de formación del Instituto de Políticas Públicas IFEDEC en Caracas, quien fue la cabeza del partido COPEI y quien sigue recorriendo las calles de Venezuela, motivando con estas palabras que nos ha dicho al final y con las que nos vamos a quedar. Mercedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Carlos Alberto, por la oportunidad. El gusto es nuestro. Y seguimos. El gobierno de Estados Unidos ha cuestionado, recordemos esta semana, la designación de Tarek El Aissami al frente de la petrolera estatal venezolana PDVSA por parte del régimen de Nicolás Maduro. El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, expresó su rechazo a través de su cuenta de Twitter. El Aissami, vamos a recordar también, se encuentra sancionado por el gobierno de los Estados Unidos y desde julio del año 2019 el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE lo mantiene en la lista de los más buscados. Poner a uno de los más buscados por ICE, Tarek El Aissami, a cargo de reestructurar la industria petrolera de Venezuela es como poner a un pirata a cargo de la Fuerza Naval. Se necesita más presión internacional para liberar al pueblo venezolano del narcoestado de Maduro. Sobre este tema quiero conversar con José Toro Hardy, economista, experto en petróleo venezolano. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Agradecido de que me hayan llamado, estoy a su disposición. Nosotros periodísticamente empezamos por el final, por lo más reciente, pero quisiera ir en orden en cuanto a las preguntas para tratar de entender qué es lo que pasa dentro de Petróleos de Venezuela, en esa situación de la empresa que sostiene la economía venezolana. Y quiero que hablemos de la declaración que ha hecho de emergencia Nicolás Maduro, en la que dice PDVSA tiene que ser reorganizada, tiene que ser transformada. Pero ¿desde cuándo es que PDVSA está en emergencia? ¿Desde cuándo está en esta situación que la lleva a un casi tocar fondo? Yo diría que PDVSA está en emergencia más o menos desde el año 2002, 2003, cuando el presidente Chávez provocó un paro, tal como él lo confesó en su informe anual y cuenta ante la Asamblea Nacional, y aprovechó para despedir a 20.000 trabajadores, que en promedio tenían 15 años trabajando para la industria y en consecuencia lanzó al cesto de la basura 300.000 años de experiencia y conocimiento. De ahí en adelante el PDVSA ha estado en una emergencia cada vez más grave. Al principio no se notaba porque los precios del petróleo alcanzaron niveles históricamente altos, pero al bajar los precios del petróleo se desmoronó la industria, se desmoronó la empresa. Estamos en el año 2020. Si tomamos esa fecha que usted nos da, son 17 o 18 años después de lo que usted nos está mencionando. Entonces, cuando Nicolás Maduro, en una de sus alocuciones en el canal del Estado, dice si hay que hacer algo, es que se admite
que ya se tocó fondo, que no se puede ir más abajo de donde está la empresa estatal venezolana ahora mismo? Mire, yo creo que siempre hay más hacia dónde ir. De hecho, hace más o menos año y medio nombraron un nuevo ministro de Energía y Minas y presidente de PDVSA, un general, que lo primero que hizo al llegar fue anunciar que en un año la producción petrolera del país iba a aumentar en 1 millón de barriles diarios. Por supuesto, eso puso en evidencia que no tenía la menor idea de lo que hablaba. El único país que yo recuerdo que ha logrado aumentar en 1 millón de barriles diarios en la producción en base a inversiones masivas es los Estados Unidos. Ahora, aquel presidente de PDVSA, todavía lo es, acertó en la cifra del 1 millón de barriles diarios, pero no acertó el signo. En vez de aumentar en 1 millón de barriles diarios, la producción cayó en 1 millón de barriles diarios. Hablando a propósito de las designaciones, vamos a ir entonces al punto por el que empezábamos este tema, y es el momento en el que se crea esta alarma por la designación de Tarek El Aissami al frente de esa comisión que busca reestructurar, transformar la estatal venezolana y, debiendo decir, explicar a nuestra audiencia que no es venezolana, que esa empresa sostiene la economía del país. ¿Qué puede saber este señor? ¿Qué puede saber Tarek El Aissami de petróleo para ser el encargado de llevar adelante un proceso tan delicado como al menos lo ha pintado Maduro? Bueno, no sabe absolutamente nada, como no sabe el general que dirige la empresa, como no sabe los demás generales que pusieron en esa comisión. Lo sorprendente, hay una sola persona que parece saber algo de petróleo, que es un señor Chávez, sobrino del presidente Chávez, que lleva muchos años en PDVSA. Los demás no tienen ningún conocimiento de petróleo. Es absurdo poner en manos de alguien que no tiene la menor idea sobre el tema la reestructuración de una empresa que es vital para la economía venezolana. Usted ha hablado de Asdrúbal Chávez y él va a seguir ahí, está en esa comisión, por debajo de Tarek El Aissami, pero está allí. Eso sería una garantía de que al menos algo de lo que debe hacerse se hará. Me cuesta trabajo creerlo, porque él ha estado allí durante los últimos 20 años y lo que han hecho es destruir a la empresa. Ahora, la reacción de Estados Unidos, la mencionábamos, uno de los voceros del Departamento de Estado utilizaba esa frase, la escuchamos al principio y se la repito, que Tarek El Aissami esté al frente de PDVSA sería como poner a un pirata a cuidar o a comandar la marina de alguna nación. ¿Usted coincide con esa idea, aunque me meta en el terreno político que sé no es lo que más le agradaría a usted? Bueno, yo no quisiera calificarlo como es natural, pero desde luego, mire, si a mí me ponen a volar un F-16, a mí no me cabe la menor duda de que lo voy a estrellar. Si a alguien que no tiene la menor idea de petróleo lo ponen a manejar la industria petrolera, no me cabe la menor duda de que la va a destruir. Ahora, mucho se escucha de destruir, de la situación, de la crisis, pero pensando en la construcción, quizá ya en futuro, ¿qué se necesita para recuperar esta empresa? Yo quiero reiterarlo, es la empresa que mantiene, que es la base de las finanzas del Estado venezolano y que fue una de las principales alrededor del mundo en materia petrolera y que está en esta situación que usted nos ha descrito. ¿Cómo hacemos o cómo se puede hacer para que PDVSA vuelva a ser aquella de antes? Tal cual. Despidió el 75% de la nómina mayor de PDVSA, que como le dije antes, acumulaba 300.000 años de experiencia y conocimiento, lo que indica que él no tenía ningún conocimiento sobre la industria. Ahora, ¿qué hay que hacer? Mire, en Venezuela hemos calculado que habría que destinar entre 25 y 30.000 millones de dólares por año durante los próximos 8 o 10 años entre inversiones y gastos, para nada más que para recuperar lo que producíamos hace 20 años cuando el señor Chávez llegó al poder. Por supuesto, el tema es que el Estado venezolano no tiene cómo hacerlo, el Estado venezolano está básicamente quebrado, PDVSA está endeudada a más no poder, no está pagando sus obligaciones, su producción se ha venido a pique vertiginosamente y es evidente que si lo que hablamos de invertir cantidades de esa magnitud, el Estado no está en condiciones de hacerlo. De manera que tendría que ser de la mano con el Estado, pero básicamente inversiones privadas. Y mi impresión es que PDVSA debe quedar
pero debe quedar como un actor más en el mercado, que deben entrar también las otras grandes transnacionales petroleras, que son las que podrían aportar los recursos. Bueno, y para que ellas puedan venir, desde luego tiene que haber seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, respeto a los contratos, apego a las leyes, a la Constitución, todas esas cosas que no han ocurrido en Venezuela desde hace 20 años. Y con este panorama usted tiene esperanza, y lo digo a propósito de la situación general en Venezuela, en el plano de la crisis que se está viviendo en lo económico, en lo político, en lo social. Sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, yo soy muy optimista, porque así como describo la situación económica de Venezuela como desesperada, también creo que eso contribuye a que se produzcan los cambios que el país necesita. Pero a la vez, en diversos estudios económicos que han publicado instituciones muy prestigiosas, bueno, Venezuela pasa a ser uno de los países del mundo con mayor potencial de recuperación. De manera que lo que nos hace falta, lo vuelvo a repetir, es confianza, seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, entender que el petróleo no es un tema de política, que tiene que ser manejado por gente que sepa de eso, por conocedores de la materia, y no por gente que lo único que tiene, todo lo ve bajo el cristal de la política y todo lo ve bajo el cristal del populismo. Por esa vía no hay manera de recuperar a la industria petrolera venezolana. Quiero agradecerle a José Toro Hardy, economista experto en petróleo, por haber estado con nosotros aquí en el programa. Muy buenas tardes, encantado. Igualmente, para usted tenga una buena tarde. Vamos a hacer una pausa. Los invito por lo pronto a que visiten nuestro sitio en internet www.ntn24.com. Todas las noticias están desarrolladas allí en nuestro portal. Puede conseguir en el home el link para disfrutar de nuestra señal en vivo. También tienen algunas investigaciones y documentos de interés. www.ntn24.com. Al regreso hablamos de Argentina. Esta semana varias movilizaciones, varias protestas, varias propuestas alrededor del tema del aborto legal y seguro. ¿Qué es lo que dicen estos grupos que están llevando al legislativo algunos proyectos para que se lleven adelante, para que se legisle en esa materia? Hablamos de eso en solo segundos. En Argentina se renueva el llamado Movimiento Verde. Miles de mujeres luciendo sus pañuelos característicos colmaron esta semana una de las principales avenidas de Buenos Aires en favor de despenalizar el aborto. En la capital, también en el resto del país, hubo movilizaciones para exigir a las autoridades legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Los organizadores de la movilización van a volver a presentar ante el Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto en la nación suramericana. En el 2018, recordemos, ya el Senado había rechazado una iniciativa orientada a esto. Está con nosotros Claudia Anzorena, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hola, gracias a ustedes por la comunicación. ¿Qué hay de distinto entre el 2018 y ahora para llevar adelante esta idea de reintentar que este proyecto, que esta voz, que este clamor sea escuchado por las autoridades del legislativo en Argentina? Bueno, son diferentes cosas las que hay de diferentes, valga la redundancia. Una tiene que ver con que, bueno, esta campaña tiene 15 años de trabajo en las calles, con sus dos objetivos, que son instalar en el espacio público y haber elaborado y presentado este proyecto de ley, que este proyecto ha sido construido y elaborado con todo lo que hemos ido estudiando, conociendo y sabiendo, y la verdad que el debate que se dio durante 2018 nos enseñó mucho sobre cuáles eran las fallas de nuestro proyecto que presentamos en ese momento. Entonces, el proyecto que está presentado ahora, desde el año pasado, es un proyecto que supera al proyecto de 2018, es un proyecto más sólido, es un proyecto que incorpora, por ejemplo, la educación sexual integral, que incorpora los derechos de las niñas y adolescentes, y es un proyecto
sólido, que va a tener como menos negociaciones, o sea, porque aprendimos de las negociaciones y de lo que se trata en lo que le llamamos acá el trámite parlamentario, que es cuando los diferentes legisladores y legisladoras discuten en torno a una ley. Entonces tenemos mucho aprendizaje de eso, que es lo que hemos incorporado y transformado. Y también teniendo en cuenta que el proyecto que se presentó en el 2018 había sido redactado en el 2014, y en el 2015 en Argentina hubo un cambio en el Código Civil muy importante. Entonces también hemos incluido todo lo que tiene que ver con los cambios en el Código Civil de la Nación. Eso es a nivel, digamos, del lo que es el proyecto en sí mismo. Claudia. A nivel... Sí, sí, te escucho. Es que quería consultarte si el cambio político, el cambio en el viraje en la administración del Estado, y hablo a propósito del nuevo presidente... A eso iba. Exactamente, si eso también influye. Claro, sí. O sea, tenemos diferentes cambios. Tenemos la calle ganada, o sea, el movimiento feminista, la marea verde, ha ganado las calles, esto es evidente. Tenemos el aprendizaje que hemos hecho nosotras como movimiento en lo legislativo, y tenemos una coyuntura donde durante la campaña electoral y una vez electo presidente y ya como presidente en ejercicio, Alberto Fernández se ha declarado ha declarado la necesidad de despenalizar y legalizar el aborto en Argentina. Entonces, creo que tenemos cubierta todos los ámbitos que nos posibilitan plantarnos y levantarnos de otra manera este año frente al Congreso de la Nación. Porque si bien el Poder Ejecutivo está a favor y dice que va a presentar un proyecto propio que nosotras aún no lo conocemos, se va a dar a conocer el 1 de marzo, tenemos confianza que va a ser un proyecto muy parecido al nuestro. La cuestión de que el Poder Ejecutivo esté apoyando la iniciativa ubica la ley en otra posición para ser aprobada. Pensemos que nosotras en el 2018 tuvimos la media sanción en la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores perdimos por 6 votos, o sea, son 123 senadores y senadoras, 6 votos es una suma importante, pero nosotras en lo que estamos viendo ahora tenemos posibilidades de también tener la sanción en el Senado con la conformación actual del Senado. Perdón. A propósito de ese proyecto que ustedes van a conocer, o no sé si todo el país, si públicamente será, pero que el 1 de marzo ustedes van a tener en la mano. En esa conversación y en ese acercamiento con el Ejecutivo, que es distinto a la primera ocasión en la que lo plantearon, o no la primera, la recientemente anterior, hay una posibilidad de unificar, de ir con algunos criterios para que sea llevado al Congreso de una forma también conjunta y consensuada. Sí, de todos modos eso no es un problema, porque en realidad lo que hace el Congreso de la Nación es debate un tema, no se debaten los proyectos. Por ejemplo, en el 2018 sobre la mesa hubo 5 proyectos de ley de aborto, y de esos 5 proyectos se armó el dictamen que después fue debatido y aprobado por la Cámara de Diputados. Entonces, a nivel técnico no es un problema que presente el Poder Ejecutivo un proyecto. De hecho, es una fortaleza, y probablemente otros sectores políticos también presenten sus proyectos. Por ejemplo, los partidos de izquierda han presentado históricamente también proyectos que han acompañado al proyecto de la campaña, pero ahora con más fuerza, a propósito de que esa izquierda ahora es gobierno, finalmente, porque nos queda no es... ¿Así? El que es gobierno es el peronismo, el Partido Justicialista.
O sea, cuando yo me refiero a izquierda, me refiero a partidos más de vertientes trotskistas, a otro tipo de, o sea, izquierda más propiamente dicha, no específicamente no el al peronismo. kirchnerismo en este caso. Ni al kirchnerismo ni al peronismo, que ahora están fusionados. De Finalmente, hecho, también Claudia, habían... que es una idea que siempre queda cuando se da un debate alrededor de este tema tan delicado, y es cómo explicarle a alguien de tendencia conservadora que hay suficientes derechos para tomar una decisión de interrupción del embarazo de forma voluntaria sin vulnerar el derecho a la vida de ese pequeño, de ese bebé o de ese feto que está en formación. Sí, eso es un debate filosófico que en el derecho se tiene que poner, cuando entran en colisión dos derechos, podríamos decir en este caso, tiene que primar un derecho sobre el otro. En este caso prima el derecho a la salud y a la vida de la mujer, que es una persona que ya está nacida. En la legislación argentina los derechos son graduales. Sí. Entonces, hasta que una persona no nace, no tiene los derechos. Por ejemplo, en el Código Civil dice que los derechos son graduales, y si la persona, si el bebé nace sin vida, es como si nunca hubiera existido. Entonces, el derecho sigue siendo el de la madre. Claro, el derecho no considera al feto una persona, un ciudadano. Yo sé que esto es muy difícil y es muy... y nos tomaría mucho tiempo. Pero igual te quiero decir dos cosas para... La cuestión es la siguiente: la legislación como está ahora en Argentina dice que las mujeres que abortan tendrían que ir a la cárcel. En Argentina, 1 de cada 3 mujeres o cada 4 mujeres ha pasado por un aborto. Esta ley no se aplica porque no se mete presa a las mujeres y no se mete preso a los médicos y médicas, salvo muy pocas excepciones. Sí, claro. El tema es que es una ley que tampoco reduce la cantidad de abortos, porque tenemos unas cantidades grandísimas de aborto. Entonces, una ley que tal cual está no sirve. Entonces, y sobre eso va el proyecto que ustedes han presentado, sobre este debate que se podría ampliar muchísimo, pero que lo haremos en una próxima oportunidad de seguro. Claudia, quiero agradecerte por haber estado con nosotros. Debo hacer rápidamente una pausa y venimos con la parte final del programa. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ya volvemos con más. Volvemos para agradecerle su atención y compañía. Recuerda seguir nuestras cuentas en Twitter, @NTN24, mi cuenta @CarlosAFigueroa. Recuerda también revisar el desarrollo de todas las noticias en ntn24.com. Tengan el mejor fin de semana posible. Muchas gracias por haber estado con nosotros.